Y Jehová habló diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. En otras palabras, fue una persona que representara a la tribu. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Nos movemos al versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amán. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Aná. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, oigan esto mis hermanos, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Amalek habita en Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, casa de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Continuamos, mis hermanos, la lectura. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos a un capitán y volvamos a Egipto. Ustedes se pueden imaginar el tumulto, el reguero, el desorden que había allí. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro, y se pusieron el rostro en el piso, mis hermanos, delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Eso es señal de dolor. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra
y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, por decir eso. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Gloria a Dios. Hermano, yo sé que fue una lectura larga, pero era necesario que entendiéramos la historia completa para que haya mayor comprensión de lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué ves tú? Es el título de este mensaje. 12 personas fueron a explorar una tierra, 12 personas que vieron con los ojos físicos exactamente lo mismo. Con los ojos físicos vieron, pisaron con sus pies el mismo lugar. Sin embargo, la retroalimentación brindada es tan, pero tan diferente. ¿Por qué? Aquí toma lugar la ley de la relatividad de Einstein. Mientras unos vieron que eran gigantes, que era imposible tomar esa tierra, hubo dos, Josué y Caleb, que vieron: Jehová está con nosotros, nos lo vamos a comer como pan. Estaban de acuerdo en algo: el fruto de la tierra era bueno, era tal y como Jehová Dios le había dicho, una tierra que fluye leche y miel. Ahora, para usted y yo disfrutar de la leche y la miel, hay procesos que debemos completar. Hay procesos a través de los cuales tenemos que pasar. Pero la diferencia va a estar siempre. El resultado de eso que nosotros obtengamos va a estar en qué tú ves. En medio del proceso, en medio de la dificultad, ¿qué tú estás viendo? Y mis hermanos, aquí hay un punto que parece pequeño. Nos lo comeremos como pan. Esto para mí tiene un nuevo significado luego de haber visitado Israel. Y déjenme decirles, mis hermanos, que los israelitas brindan o comen pan en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Durante todo ese tiempo que estuvimos ahí, en las 3 comidas siempre había pan. Siempre. Acompañado de otras cosas, claro, es un menú muy variado, pero siempre había pan. Entonces, ¿qué quiere decir Josué cuando dice nos lo comeremos como pan? Eso va a ser algo sencillo, va a ser algo fácil. Es algo a lo que estamos acostumbrados a comer pan. ¿Por qué? Porque Josué tenía una visión distinta. El lente espiritual de Josué estaba calibrado de una forma muy diferente a la de los otros 10. Él veía que esa tierra, que ese lugar que Dios le había prometido a Israel, ellos la iban a tomar. Ellos se iban a apoderar de aquel lugar, pero no era por su fuerza. Y como no era de ellos que tenía que venir el poder para obtenerla, sino de Dios, no había que tener miedo, aunque fueran gigantes. Y es lo que pasa con nosotros, mis hermanos. Cuando nosotros vemos cosas tan grandes, y es cierto, para nosotros son imposibles. Humanamente no podemos hacer nada, pero no es de nosotros que se espera que va a venir la fuerza. Es de Jehová Dios. Mis hermanos, y eso es lo que va a hacer la diferencia en todos los procesos de nuestras vidas. ¿Qué veo? ¿Qué estoy viendo en esto que me está pasando? Veo a Dios, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas que ayudan a bien, o veo el problema y la dificultad. Veo los gigantes que nos van a comer, o yo veo por el contrario, me lo como como pan. Entonces, mis hermanos, la Biblia tiene varios ejemplos. Yo les exhorto a leer esta historia detenidamente, porque hay muchos puntos importantes donde se puede notar algo tan, pero tan significativo. Mis hermanos, ese
ese discurso dado por este grupo de 10, donde dieron el fruto bueno, pero donde desalentaron por completo al pueblo, los llevó a permanecer muchísimo más tiempo en el desierto, años, 40 años en un desierto, cuando ese no era el propósito. Entonces, aquí viene la importancia de nosotros ser muy cautelosos con lo que escuchamos. Y más en esta época, nosotros vivimos bombardeados por las redes sociales, con una exposición exagerada, escuchando y viendo cosas que no nos conviene ver, no nos conviene escuchar a veces. No es que neguemos la realidad de lo que está pasando, pero usted tiene que mantenerse enfocado en Dios. No importa lo que diga el otro, lo que diga, no es lo que dice la palabra de Dios. Porque mientras nosotros nos mantenemos en comunión con el Señor, nuestra visión va a ser diferente a la del mundo. Y estamos en el mundo, no somos ningunos extraterrestres, estamos aquí dentro, pero nuestra visión es diferente. ¿Por qué? Porque nos mantenemos conectados con una relación con Dios, afianzado en esas promesas. Y fue esa promesa que mantuvo a Josué y a Caleb muchos años después, cuando todos los demás, incluyendo el pueblo que se quejó, incluyendo los espías que estuvieron allí viendo la tierra, ya murieron. Porque ellos creyeron en que Dios era más grande y que no importa lo que veían, ellos estaban esperando lo que decía la palabra. Mis hermanos, y hay otro ejemplo que también quiero mencionar, es el caso de una historia súper famosa, los niños la conocen muy bien, David y Goliat. ¿Qué pasó con David y Goliat? Goliat era un gigante, un filisteo. Estaba el pueblo de Israel en lucha contra los filisteos. Y estaban cada uno de un lado. Y ese gran filisteo duró 40 días desafiando al pueblo de Israel, diciendo que venga un hombre de ustedes, que venga y pelee conmigo. Si él me gana, ustedes vencieron. Si yo le gano, nosotros vencimos. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 11 en Primera de Samuel, capítulo 17, que Saúl y el pueblo oían esto que decía Goliat y se atemorizaron, mis hermanos. Tenían miedo. Ese miedo los paralizó y los llevó a estar 40 días sin dignidad, siendo el pueblo de Dios. ¿Y por qué le digo sin dignidad? ¿Sabe lo que es un hombre pararse todos los días, vociferar, diciendo, no hay un hombre de Israel que venga y pelee conmigo? No aparece nadie. Y Saúl, que había ganado varias batallas, el ejército, porque había un ejército de Israel que había ganado varias batallas, se quedaba callado, intimidado, lleno de miedo. ¿Por qué? Por lo que estaban escuchando. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que estamos escuchando, porque lo que estamos escuchando de una forma directa va a incidir en cómo vemos las cosas. Alimentémonos todos los días de la palabra de Dios. Dediquemos tiempo para aprender de la palabra de Dios, para mantenernos orando, alabando. Pero las cosas que escuchamos que no nos guían, que no nos acercan a Dios, por buenas que parezcan, seamos cautelosos, porque muchas veces pudieran tener un fin para nada provechoso. Llega David, que no estaba escuchando a Goliat, dice, ¿qué? Tal como dice alguien que nosotros conocemos, ¿qué? Es incircunciso. ¿Cómo se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Como diríamos aquí los dominicanos. ¿Pero no es loco que está? No puede ser. ¿Pero por qué David podía decir eso? ¿Qué tenía David? ¿Qué vio David? Que de paso, para los que no conocen mucho la parte de la historia, David era pequeño al lado de Saúl y de los grandes generales e israelitas que habían ahí. Físicamente no tenía la contextura para pelear con Goliat. Si no la tenían los demás, menos David. Pero ¿qué pasó con David? Igual que con Josué y Caleb. Él no se vio a sí mismo
No vio como esta es mi batalla y yo voy a ganar con mi esfuerzo. Y así lo pueden ver más adelante. Lean esta historia también, donde David le dice, porque Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré. Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré. Mis hermanos, y así es con todo lo que nosotros estemos enfrentando. Hay alguna situación económica difícil, una enfermedad, un dolor, un desengaño, lo que sea. Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré. No importa la situación, porque no estoy peleando sola. Y mientras me mantenga conectada con Dios, voy a ver a través de sus promesas, no a través de las circunstancias que esté viviendo. Mis hermanos, común denominador entre David, Josué y Caleb, confianza en Dios. Confiaban y esperaban en las promesas de Dios sin importar la adversidad, sin importar lo que se veía. Acuérdense, la palabra dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, convencidos de que no estamos viendo eso. Que muchas veces nos quedamos, la certeza de lo que se espera, pero oigan, convencido de que usted no está viendo, miren, ni remotamente lo que está esperando. Entonces, cuando nos mantenemos en fe, porque también la Biblia siempre se complementa, dice, el justo por la fe vivirá. Es decir, nosotros estamos llamados a vivir por las promesas de Dios, aunque veamos otra cosa. Y muchas personas llegaron al final de sus días en esta tierra sin ver el cumplimiento total, pero luego sucedieron todas esas cosas que el Señor le había prometido. Y nosotros sabemos que como pasó con ellos, pasará con nosotros. Y cosas que hoy no logramos entender, pero son para nuestro bien. Y en un momento dado, si no lo entendemos aquí, lo entenderemos en la eternidad. Mis hermanos, yo quiero hacerle una historia ya más cercana. Hablamos de David, hablamos de Caleb. Usted dirá, bueno, háblanos de algo más reciente. Y el hermano de mí muchas veces ha hablado de que en 1948 Israel por fin se hace nación. En 1948, cuando nos ponemos a hablar de historia, está allí, a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de, como dirían, los otros días, de una fecha donde hay mucha gente que aún vive, que puede atestiguar todo eso. Y ese pueblo, en ese momento, no tenía ni siquiera un lugar. Miren, independientemente de lo malo que esté pasando en el mundo, qué bonito se siente. Yo tengo un país. No importa donde yo esté, yo voy a llegar a mi tierra. En medio de la pandemia, todo el mundo, ¿dónde quería estar? En su tierra. ¿A dónde lo enviaban? A su lugar de pertenencia. Pues Israel ni siquiera eso tenía. Cuando finalmente logran obtener el reconocimiento de que son un país, al igual que todos los demás, que se le había negado algo como que tan elemental, pero que no lo era para ellos. Llegan a ese lugar, y ese lugar está desierto, ahí no hay de nada. ¿Qué se puede hacer? Algo feo en mi sentido, porque hay que trabajar, es pensar en un país. No hay nada. No hay, aquí tenemos un presidente, tenemos que los legisladores, hay de todo, hay un orden. Ellos tenían que empezar a construir. Mis hermanos, y ver lo que es ese país hoy en día, a pocos años de no ser nada, es impresionante. Simplemente es algo difícil de creer. Saber que es un desierto y que no solo tienen alimento suficiente para ellos estar sin necesidad de depender de ninguna otra nación, sino que también exportan y ganan muchísimo dinero por eso. ¿Por qué? Porque ellos idearon un sistema que es el sistema de goteo, en el cual se puede hacer un sembradío de una manera muy distinta a la tradicional. Es un sistema en el cual se le va echando agua a las plantas directamente a la raíz, independientemente de que no venga de la tierra o de que el terreno no se afecte. Y ese es un método que lo usan muchísimos lugares, muchísimos viveros, e incluso aquí. Trabajan a través de ese método. ¿Qué pasó con ellos?
¿Qué vieron? Bueno, una tienda árida, aquí no se da nada, aquí apenas hay que sobrevivir, o dijeron no. Esta es nuestra tierra prometida. Y aquí vamos a esforzarnos y vamos a trabajar y vamos a convertir esto en un paraíso tal y como es hoy en día. Sus vecinos, que tienen muchísimo más años que ellos, mueren en la miseria. Ellos tienen que ayudarlos. Sin embargo, ellos son una de las naciones pequeñitas más prósperas, con un ejército militar increíble, una potencia prácticamente. ¿Por qué? Por cómo ven las cosas, cómo se vieron a sí mismos. Y eso, mis hermanos, es lo que va a hacer la diferencia en un país y en la vida suya y en la vida mía. Quedarnos a gritar, a ser las víctimas y que conste que eso sucedió. Oigan, después de qué momento, después del Holocausto, cuando acababan de matar a 6 millones de judíos. No es solo que no tenían nada en la tierra, en el país como tal que se acababa de formar, es que estaban desmoralizados. Es difícil hablar con una persona en ese país que no haya tenido un abuelo, un bisabuelo, un papá, alguien que haya muerto en el Holocausto. Porque ellos son aproximadamente 10 millones de habitantes hoy en día allá. Y habían matado 6 millones. Estamos hablando de una cantidad exagerada de gente. Me encanta cuando nosotros vimos ese lugar, que de verdad incluso se hace la salvedad, tuvimos un episodio del Holocausto, no es apto para todo el mundo. No todo el mundo tiene la fortaleza emocional de ver lo que hay allí adentro, la crueldad que se vivió, y se lo aclara. Y el que no sale de ahí confundido, mire, yo creo que no es humano. Pero justo cuando uno sale de ahí, me encantó la frase que nos dijo el día. No salgan así. No vean a Israel como los pobrecitos, lo que pasó. Esto nos llevó a ser lo que hoy somos. Y mientras Hitler, que fue el propulsor número 1 de que todo esto ocurriera, está en la basura de la historia, decía él, miren cómo Israel florece. Y miren cómo somos todos. Así que, mis hermanos, no importa el daño que alguien nos quiera hacer en un momento dado, el enemigo se levanta sin razón porque eres hijo de Dios, simplemente porque es un alma que salvar, la única razón que necesita. Pero no importa que se levante, vamos a florecer en medio del desierto si nos mantenemos mirando a Dios, a nuestro Señor Todopoderoso. Mis hermanos, quiero cerrar con una anécdota que hizo recientemente el actual ministro Yair Lapid de Israel. Bueno, el ministro interino, porque esto es nuevo de ahora de julio. Él mencionaba, hablando de mismo, del Holocausto, que hubo un momento donde sus abuelos estaban en un gueto. Un gueto era donde llevaban a los judíos a trabajar de manera inmisericordia, a vivir de manera inhumanamente, es decir, algo ni siquiera que se puede pensar. Era trabajar hasta morir en condiciones de vida que ni los animales. Una cosa terrible, terrible. Y él cuenta que cuando su abuela estaba ahí, era el día del cumpleaños número 13 de su papá. Hay una tradición judía que cuando los niños cumplen 13 años se hace lo que se conoce como el bar mitzvah. El bar mitzvah es algo súper importante porque es donde se considera que ya tú dejas de ser un niño para convertirte en un adulto y tienes ya el entendimiento para entender y hacer vivir en las leyes de la Torah. En fin, es que llegó ese día y ellos en ese gueto, en ese lugar de mala muerte, sufriendo, víctimas totalmente, tenían más de 1000 razones para hundirse en la depresión ese día. Dice que su abuela, no se sabe cómo, tenía un perfume, un frasco de perfume Chanel 5, eso huele muy bien. Y ella lo agarró y lo tiró al piso. Y dijo, no te puedo hacer una torta, no te puedo hacer un pastel, no te puedo hacer una celebración, pero por lo menos este lugar hoy va a oler. Aquí no va a haber mal olor en el día del bar mitzvah de mi hijo. Mis hermanos, ¿qué tú ves? Tal vez no tiene todo lo que esperabas tener en este momento. Tal vez las circunstancias no han sido como tú esperabas. ¿Esperabas un milagro así?
y tarda, y tal vez no ocurra. Pero ¿qué ves? Vamos a ver la mano de Dios en todo. Vamos a perfumar a un ambiente más lúgubre, tal y como lo hizo esa señora. Ella estaba allí, pero dijo, ok, en medio de esa situación yo puedo hacer algo diferente. Yo te puedo hacer por lo menos un aroma, por lo menos un olorcito bueno en este día. Es lo único que puedo hacer, era tal vez su propiedad más preciada, porque ahí ni se sabe cómo lo pudo conservar. Ese era un perfumito que usaban las damas elegantes de esa época. Y ella estaba viviendo como una esclava, como una paupérrima. Dijo, no, por lo menos esto, bueno, yo te voy a dar. Así que mis amigos y hermanos que me escuchan, los problemas que hoy podamos tener, las circunstancias que hoy estemos viviendo, por grande que aparente o que luzca, no son más grandes que nuestro Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque es a través de la oración y de la relación estrecha con Dios como nosotros podemos ver diferente. Mientras estamos envueltos en muchas cosas, no vamos a ver distinto. Necesitamos relación con Dios. Necesitamos lectura de la palabra. Necesitamos oración para cambiar la manera de ver las cosas. Hay gente que todo lo ve mal. Todo es negativo, todo. Tranquilo, estamos vivos. Si a usted le pasa que no puede ver tantas cosas buenas, hay otro que es como el extremo. En todo vemos lo positivo y como que todo va a salir bien, aunque no parezca. No importa. Cualquiera que sea su situación hoy en día, se calibra con oración, con ayuno, con lectura de la palabra. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a ver como Él ve. Que nos ayude a vernos nosotros como Dios nos ve. Tenemos demasiadas promesas en la Biblia, demasiadas. Y yo sé que esto tal vez lo han escuchado, lo han leído muchas veces. 365 veces dice la Biblia, no temas. 365 veces, una para cada día del año, por si acaso. No temas, yo estoy contigo, como leía al principio de hoy. Y mis hermanos, si estamos pasando por el desierto, si nos toca un ratito de desierto, aún ahí hay bondad, aún ahí hay belleza. En el desierto mucha gente se llenó de Dios. Agar, la egipcia, conoció a Dios en el desierto. Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio, pasó unos días de preparación en el desierto. Así que veamos el desierto, veamos los procesos que nos toca vivir como un momento de preparación, pero no un lugar en el que usted y yo vamos a llegar y vamos a morir. Eso jamás. Usted y yo no estamos para morir en el desierto. Ahora, los quejumbrosos y malagradecidos se mueren en el desierto, no llegan a la tierra prometida. Pidámosle a Dios, mis hermanos, estar enfocado en Él y poder ver como Él quiere que veamos. Que Dios les bendiga y la persona que te bendiga.